Y como ya lo venían anticipando los especialistas desde hace tiempo ya, recordemos, hemos pasado y todavía está una situación bastante complicada en algunos sectores del efecto de la niña, que tiene que ver con la sequía. Ahora estamos en lo opuesto, en este caso el fenómeno del niño que lo que hace es traer agua y mucha agua, no solamente de crecientes, sino también de precipitaciones. Con respecto a este tema estuvimos dialogando con Federico Miranda y dio detalles acerca de cómo afecta todo esto en lo que tiene que ver con el panorama climático. Una fase niño, eso es indudable. Lamentablemente esta fase niño de exceso hídrico no se da de forma generalizada ni de una forma suave, por decirlo de alguna manera. Nosotros, si miramos a la provincia y lo que nos dice la información satelital, por un lado es que los fenómenos de precipitación son bastante heterogéneos. Hasta hace una semana atrás, o dos tal vez, el escenario de ciertas regiones de la provincia era bastante complicado. Veníamos con 2 o 3 años ya de una primavera bastante complicada. Y bueno, en esta última semana empezó a llover, por suerte, y hubo zonas como es el este de la provincia de Formosa donde esa lluvia fue muy intensa y muy concentrada temporalmente. Pero hay otras donde, si bien llovió, el nivel de precipitaciones fue muy bajo, digamos. Por ejemplo, nosotros en la Experimental del Colorado, en el pluviómetro que tenemos ahí, tenemos precipitaciones que no superan los 30 milímetros, 20 milímetros estamos marcando en las últimas que tuvimos. Pero en otras, y dentro de la misma Experimental, inclusive dentro de los distintos potreros, tenemos saltos a 40, 60, o sea, es bastante heterogénea espacialmente, y es algo que marca mucho la presencia de este fenómeno del Niño, digamos. Vamos a tener un ciclo mucho más húmedo, o sea, vamos a tener más lluvia, pero esa lluvia no va a ser homogéneamente dispersa en todo el territorio. Va a haber lugares donde se va a concentrar mucho y va a haber lugares donde la lluvia va a ser muy escasa. Eso va a afectar mucho la capacidad productiva que tengan, sobre todo en la agricultura y también en ganadería, porque no en pasturas también, y puede inclusive limitar un poquito el crecimiento de la oferta forrajera. Entonces el desafío pasa justamente por cómo empezamos a gestionar esta variabilidad, esta erraticidad que vamos a tener en el clima a nivel ya de productor, a nivel de escala productor. Entonces es muy importante empezar a conocer nuestro campo, no solamente en la infraestructura, en cuántos potreros tenemos, cuánto de bosque tenemos, sino también ya en la topografía, cómo va el relieve, por dónde corre el agua, qué obras puedo hacer o qué desarrollo puedo hacer para mantener un poquito el agua o regular el exceso de agua y sacar el agua del campo, qué pasturas pues se adaptan mejor a determinados ambientes, qué categorías puedo mandar a un ambiente bajo y qué no, digamos. Y también va a traer otras consecuencias también cuando por ahí nuestro manejo no es el adecuado, que es el incremento de la presencia de malezas y de plantas tóxicas también, ¿no? Claro. Eso desde el punto de vista productivo. En el tema agrícola, tal vez no soy la persona más indicada por mi formación, pero sí lo que hemos notado es que las fechas de siembra de primavera se vienen corriendo mucho porque justamente se vienen esperando la lluvia. Y a veces el tiempo nos juega una mala pasada porque descarga un poquitito de agua, da las condiciones como para sembrar, pero después pasan largos periodos sin lluvia y eso hace que la planta emerja pero no tenga un buen desarrollo. Eso también ha pasado bastante, entonces la situación depende mucho de en qué parte de la provincia estés, tiene un escenario o tiene otro, o un escenario bastante limitado o tiene un escenario óptimo. Claro. Y a veces inclusive el agua hasta nos juega una muy mala pasada, como pasó en la ciudad de Formosa capital en este fin de semana, digamos. Claro, claro. Es de esperar entonces estos fenómenos, por lo que estás describiendo, de excesos hídricos en algunos lugares y escasez en otros. Sí, es de esperar y tenemos que inclusive instar a los productores también a contemplar ese escenario, y por otro lado también ya desde el Servicio Meteorológico Nacional nos alertan en los modelos que tienen hasta enero que también vamos a tener temperaturas por encima de lo normal. O sea, no solamente vamos a tener precipitaciones intensas y dispersas o concentradas, perdón, mejor dicho, sino que también las temperaturas van a ser más altas. Esto, si lo pones en un contexto de 3 años o 4 prácticamente de un déficit hídrico que tenemos, también nos restringe un poco. Por un lado nos restringe, pero por otro lado también nos abre un poquitito la oportunidad de esto de repensar cuál es el sistema productivo que estamos teniendo dentro de cada establecimiento y cómo nos vamos a ir adaptando a esto. Pone sobre la mesa las estrategias de resiliencia, entonces hay que tomarlo como no solamente como una limitante temporal, sino también como una oportunidad de repensar el sistema productivo. Sí. Por último, el fenómeno, como dijimos, la niña, fueron casi más de 3 años de sequía.
¿Cómo se espera este fenómeno del Niño? ¿Cuánto se puede extender esta situación? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo no quiero hacer ejercicio ilegal de la profesión, pero los meteorólogos tampoco pueden definir mucho. Ellos hablan, hay algunos que hablan de 2 años, otros que hablan de ciclo de 4 años. El tema del fenómeno del Niño es un fenómeno muy complejo. Imagínate que uno de los principales factores que definen la presencia del Niño no es la temperatura del agua en el Pacífico, o sea, del otro lado de la cordillera de los Andes. Eso es uno de los factores, son varios, más complejos, digamos, pero entonces Perú, por ejemplo, ahora está lanzando boyas para hacer un monitoreo de justamente el comportamiento de las aguas, porque ellos tienen inclusive este fenómeno de extremos meteorológicos, ya sea lluvia o granizo inclusive también, lo tienen mucho más fuerte en una zona montañosa, con lo cual también mucho más peligroso. Con lo cual también nos pone en contexto, no es un fenómeno local, no solamente le pasa a Formosa, está pasando en toda la región, también lo sufre Brasil, Río Grande do Sul, lo sufre el NEA en general, así que tenemos que ir concibiendo este escenario como algo a contemplar en nuestras estrategias de manejo.